Muy buenas, jóvenes de séptimo grado. Estamos en la materia de biología y vamos a ver un tema llamado los niveles de organización de los seres vivos. Ya es la siguiente unidad 2 si no mal recuerdo. En el programa de ciencias naturales del ministerio sería la unidad 7 si no mal recuerdo. Y bueno, vamos a ver en esta ocasión dos niveles, el nivel subcelular y el nivel celular. Bueno, les voy a traer al menos dos videos. Creo que en dos videos puedo llegar a tocar estos temas para que no sea muy tedioso, para que no sea muy largo este video. Pero bueno, para que no sea muy largo, vamos a empezar desde ahorita. Primero que nada, tenemos que saber que en la naturaleza siempre busca el orden, siempre busca organizarse, por lo que hay ciertos niveles que naturalmente se crean, que nosotros los hemos como agrupado o los hemos identificado y los hemos dado nombre, pero en la naturaleza estos niveles existen por sí mismos. Y bueno, estos son los niveles, los primeros niveles de la organización de la vida, y estos son los que vamos a ver en estas clases que vienen a futuro. El primer nivel que tenemos son el nivel de las estructuras subcelulares, o el nivel subcelular se le llama también. Aquí se incluyen todas las estructuras que están dentro de las células, ¿sí? Las células, como ustedes ya lo vieron en las clases, pues tienen organelos, se le llaman, que están dentro de su cuerpo, por decirles así, y que son las que hacen todas las funciones dentro de las células: la mitocondria, el núcleo, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera, etcétera. Esas estructuras las vamos a ver con más detenimiento, pues ya dentro de poco, ¿sí? El siguiente nivel, y vean cómo he hecho el esquema para que vean que el siguiente nivel incluye al nivel inferior, es decir, está dentro de las células. Pues es el siguiente nivel, es el siguiente escalón. Si vemos que es una gradita, pues es el siguiente escalón de la organización de la vida, cómo se organiza la vida, ¿sí? Entonces las células, que dentro de las células pues están las estructuras subcelulares. Las células ya las conocen, vimos la teoría celular, son la unidad estructural, funcional, de reproducción y genética de la vida, son la unidad básica de la vida, ¿sí? Luego está otro nivel que se llama tejidos, ¿sí? El conjunto de células forman los tejidos. No me voy a adentrar mucho en la explicación de estos niveles que siguen, porque a futuro lo vamos a ver más, pero sépanlo que el conjunto de células hacen los tejidos, el conjunto de tejidos hace los órganos, el conjunto de órganos hace el sistema de órganos, y todo esto en conjunto hacen un individuo. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, somos un individuo que pues presentamos todos estos niveles. Tenemos sistemas de órganos, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, tenemos órganos, ¿sí? El hígado, el páncreas, los pulmones, tenemos tejidos que conforman estos órganos, por ejemplo el tejido epitelial, el tejido sanguíneo, el tejido nervioso, etc. Tenemos células que forman estos tejidos, los hepatocitos, los glóbulos blancos, glóbulos rojos, las neuronas, etcétera, ¿sí? Y hay estructuras subcelulares dentro de nuestras células: mitocondrias, aparato de Golgi, la membrana citoplasmática, etcétera, 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 ¿sí? Ok, ahora, solo para que lo sepan, después de el individuo, pues hay otros niveles, pero ya no son de organización de los individuos o de la vida tal cual, sino que se le llaman de organización ecológica. Estos creo que lo vamos a ver más detenidamente en otra unidad, pero desde ya quiero que lo sepan que hay más niveles, y es cómo se organizan socialmente, cómo se organizan los individuos, ¿sí? Entonces, los individuos o especie, ¿sí? Aquí la base de la clasificación es la especie, en el otro era el individuo, pero es lo mismo. Un individuo, nosotros, el ser humano, pues nuestra especie humana también es lo mismo, ¿sí? La especie, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Esos son los niveles. No me voy a detener mucho en la explicación aquí, porque eso lo vamos a ver más a detalle pues en futuras clases, ¿sí? En futuras unidades. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos que ordenar
según la clasificación que acabamos de ver, tenemos que ordenar los siguientes niveles de organización de los seres vivos de menor a mayor. Traten de hacerlo ustedes, les doy cierto tiempo, ¿sí? Bueno, lo mejor, lo que yo les sugiero es que pausen el video, ahorita lo pausan, lo analizan y traten de organizar ustedes estos escalafones o estos niveles que yo les propongo. Está el nivel de las células, organelos, órganos, individuo, sistema de órganos y tejido. Hay que ordenarlos del menor al mayor o del más chiquito al más grande. Traten de hacerlo, les doy un cierto tiempo, pausen el video si quieren. Ok, si ya lo hicieron, les debería quedar algo así. Primero están los organelos, luego las células, luego los tejidos, luego los órganos, luego los sistemas de órganos y por último el individuo, que es como el conjunto de todo esto, ¿sí? Todo esto está dentro del individuo. Una cosa importante que, bueno, quizás eso ya lo voy a explicar más adelante, pero en algunos organismos, en algunos individuos, pues solo tienen estos dos niveles. Los organismos unicelulares, ¿sí?, que solo tienen una célula y que con eso funcionan, pues solo están estos dos niveles presentes. Los demás, todos estos son propios de los organismos pluricelulares, ¿sí? Y bueno, hay diferentes organismos pluricelulares, algunos solo tienen tejidos, algunos solo tienen órganos y algunos ya tienen sistema de órganos y son un individuo completo. Pero bueno, eso más adelante. Vamos a ver a detalle el nivel celular y voy a ir un poco más rápido porque ustedes recuerden, ya hicieron exposiciones sobre todo esto. Pero vamos a ver uno por uno los organelos. No quiero que sea tan largo este video, así que quizás lo voy a cortar a la mitad de un organelo, o bueno, son 9 organelos los que vamos a ver, quizás, bueno, no me enchivolo y mejor voy a ir más rápido. Bueno, la primer organelo, la membrana celular, vamos a ver una pequeña descripción. ¿Qué es la membrana celular? Pues su estructura está compuesta por una bicapa lipídica muy fina y que envuelve el citoplasma. ¿Qué quiere decir esto? Pues para traducirlo, es una membrana muy fina, pero que tiene dos capas, por eso digo que es bicapa, de lípidos, es decir, de grasas, ¿sí? Bicapa lipídica, es decir, que tiene dos capas de grasas, ¿sí? Grasa, y que rodea a toda la célula, ¿sí? Es una bolsita, veámoslo así, como una bolsita que tiene dos capas, una bolsita doble, por decirlo así, y que esto rodea a toda la célula. Veamos cuáles son las funciones. Pues, primero que nada, limita el contenido celular con el exterior, ¿sí? Todo lo que está dentro de esa bolsita, que es la membrana celular, pues es la célula. Todo lo que está afuera es el exterior, ¿sí? Entonces, por eso se dice que limita, ¿sí? Es el límite entre el interior de la célula y el exterior. Parece obvio, pero es una de las funciones de la membrana celular. Disculpen que me está picando la nariz. Ay. Ok. Primero, lo segundo es que también transporta nutrientes dentro de la célula. Los nutrientes usualmente están fuera de la célula, entonces la membrana hace que entren a la célula a través de algunos canales. Por ejemplo, aquí vemos que hay un canal, pues aquí pueden entrar los nutrientes a la célula. También, al mismo tiempo, expulsa sustancias tóxicas fuera de la célula, también por otros canales. Si hay algunas sustancias tóxicas, pues pasan a través de la membrana y las expulsa. Y también le da una protección a la célula. Y bueno, aquí tienen la imagen. Aquí se nota claramente, aquí está una capa y aquí está la otra capa. Bueno, todo esto es la capa y esta es la otra capa. Y muy importante es que en la membrana también hay ciertos componentes, otros componentes que se agregan, que son proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero la estructura básica de la membrana son dos capas de lípidos, se le llaman, o dos capas de grasa, ¿sí? Luego, la pared celular. Vamos a describir qué es la pared celular. Primero que nada, es importantísimo saber que es una estructura propia de células vegetales, ¿sí? Y algunos
hongos, células fungi, ¿sí? Algunos hongos y algunas bacterias también tienen pared celular. Pero como referencia sepamos que todos los vegetales tienen pared celular y es propio de los vegetales, por lo que las células animales nunca van a tener una pared celular. No tienen pared celular las células animales, ¿sí? Entonces, consta de una envoltura rígida, ¿sí? Rígida es dura, no es como la capa fina que decíamos que la membrana celular, que es muy delgadita, fina y como una bolsa. Yo lo hacía como una bolsa. La bolsa la pueden mover, la pueden aplastar. No se revienta, ¿sí? Pero la pueden manipular un poco, ¿sí? Entonces, no, la pared celular no lo es. La pared celular es más rígida, es más fuerte. Y está, pues, hecha de celulosa y pectina. Son unas proteínas, sí, pero para que lo sepan. Celulosa y pectina en los vegetales y quitina en los hongos. Esto es un dato extra, sí. Ok, ¿cuál es la función de la pared celular? Principalmente darle protección a la célula vegetal y da soporte y rigidez también. Es decir, sirve como un exoesqueleto celular. Es decir, un esqueleto que le da rigidez, le da soporte, pero que está fuera de la célula, ¿sí? Por eso es exoesqueleto, un esqueleto por fuera de la célula. Y aquí tenemos la pared celular. Todo esto más verde que ven es la pared celular, ¿sí? Y bueno, ya dije, la función es dar protección, soporte y rigidez a las células vegetales. Luego tenemos otra parte muy importante, disculpen que me está picando mucho la nariz, que es el citoplasma, ¿sí? ¿Qué es el citoplasma? Es un líquido un tanto gelatinoso que llena el interior de la célula. Está compuesta por agua, por sales y diversas moléculas orgánicas. Hay muchas cosas en el citoplasma, pero es como una gelatina, ¿sí? Una gelatina un tanto líquida. Como, no es una gelatina como la gelatina de comer, que esa es un poco más sólida, sino que cuando ya se empieza a derretir la gelatina esa, que es un poco más líquida, pero con un aspecto gelatinoso aún. O como la gelatina del pelo, más o menos. Hay algunas que son un poco más blandas. Entonces, más o menos así es el citoplasma. ¿Qué función tiene? Pues contener a los organelos, ¿sí? Contenerlo y permitir la interacción entre los organelos. Pues adentro de la célula, en el citoplasma, están todos los organelos y también ahí se mueven algunos se tienen que mover a través del citoplasma. Y aquí tenemos la imagen, todo esto que está adentro, realmente todo lo que está adentro de la célula es el citoplasma, toda la parte líquida, gelatinosa es el citoplasma, todo lo que no son los organelos es el citoplasma y rodea a todos los organelos dentro de la célula, ¿verdad? Vamos a una de las partes más importantes de la célula y es el núcleo celular. Es un organelo fácilmente observable bajo el microscopio. Yo recuerdo cuando el primer video que les pasé sobre la observación de células al microscopio, yo les decía que lo más fácil de observar era el núcleo. Lo que se veía más oscurito era el núcleo. Entonces, el núcleo es lo más fácil de observar, es uno de los organelos más importantes de la célula y podemos decir también que está rodeado por una membrana celular, una membrana nuclear se le llama, ¿sí? Alrededor del núcleo hay una membrana también. ¿Y cuál es su función? Pues contienen toda la información genética, contiene el ADN de la célula, lo cual es muy importante, es una parte muy importante el ADN de la célula porque ahí están todas las instrucciones para funcionar, para reproducirse, para hacer todas las funciones de la célula, todo está en el ADN y lo contiene en forma de cromosomas. Los cromosomas son filamentos de ADN que son visibles, ¿sí? Son filamentos de ADN, dejémoslo ahí, ¿sí? Y aquí está el núcleo, una imagen del núcleo. Todo esto, si ven, es la membrana. Adentro, estas tiritas, esos filamentos que yo les decía, los cromosomas, pues esos hilitos es el ADN. Hay un nucleolo que tiene otras funciones, y nucleoporos, poros nucleares donde salen sustancias, sale ADN, ¿sí? Bueno,
esa es la estructura solo para que la conozcan, no es tan importante que la sepan. Lo que es importante es la función del núcleo. El núcleo contiene el ADN, toda la información genética está dentro del núcleo. Eso es lo más importante. Luego tenemos otra de las estructuras, otro organelo sumamente importante. Sin esta estructura, la célula no funcionaría, ¿sí? Son las mitocondrias y estos son orgánulos o organelos. Una aclaración muy importante. En algunos lugares le van a llamar orgánulos y en otros lugares organelos. Incluso organeles le llaman. Sepan que es lo mismo, orgánulos, organelos, organeles son lo mismo, ¿sí? Entonces, son orgánulos unidos a la membrana, ¿sí? A la membrana celular, y lo hacen con dos membranas diferentes. Aquí, bueno, ya lo voy a explicar con la imagen. Lo más importante es que presentan una forma como de riñón o como de frijol, arriñonado lo veo yo, más o menos, y así lo ven la mayoría de científicos. Entonces se le llama que es como un frijol más o menos, o como la forma arriñonada, es decir, una forma algo así, más o menos así, ¿sí? ¿Cuál es la función? Muy importante, genera la mayor parte de la energía química necesaria para realizar las funciones de la célula. Es decir, en la mitocondria se genera la energía que necesita la célula para funcionar, ¿sí? Y esta energía producida se almacena en una molécula llamada trifosfato de adenosina o adenosin trisfosfato o ATP. ATP. Si yo les pregunto cómo se llama la molécula donde la célula almacena su energía, ustedes me ponen ATP, ¿sí? Ok. Entonces, y la imagen, la forma, pues ya les dije, como de un riñón, como de un frijol, y tiene una membrana interna y una membrana externa y una interna, que era lo que les decía acá. Creo que lo vamos a ir dejando por acá porque ya van 17 minutos. No quiero que se haga tan largo este video, entonces lo vamos a cortar por acá y en el próximo video les voy a seguir contando y vamos a empezar con los ribosomas. Nos vemos, chicos, ya les traigo el siguiente video y nos vemos en un momento.